Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestra Señora de la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis Escatología Ortodoxa, para la Cámara de Predi Armando Romero Paredes. Padre, hoy vamos a tocar sobre la ciencia. Bien, me alegra tocar ese tema porque tú sabes que yo estudié en la Universidad Nacional de Ingeniería, así que, a ver, manda tus preguntas, doctor. ¿Qué es la ciencia? Buena pregunta. La ciencia, siguiendo Aristóteles, es el conocimiento seguro por medio de las causas. Es decir, que la ciencia nos lleva a un conocimiento seguro. Esto es fundamental decirlo. La ciencia trabaja sobre seguridades y se remonta a las causas. ¿Qué se gana si se invierte en ciencia? La ciencia permite luego la tecnología. Si nosotros invertimos en ciencia, fomentamos la tecnología. Si nosotros invertimos en ciencia, potenciamos también la capacidad intelectual de muchas personas. Hay que decir que no todos tienen la vocación de estudiar ciencia, de ser científicos, pero aquellos que tienen esa capacidad hay que potenciarla. ¿Qué se pierde si no se invierte en ciencia? ¿Qué se pierde si no se invierte en ciencia? Se pierde la capacidad de desarrollar la tecnología, se pierde la oportunidad de potenciar a los jóvenes que tienen habilidades para estudiar ciencia, para hacer ciencia. Se pierde mucho, hay que invertir en ciencia porque la ciencia es uno de los pilares del desarrollo de un país. ¿Tiene más peso y valor la ciencia o la fe? Buena pregunta. ¿Cuál de las dos? Hoy estás inspirado. Sí. Mira, doctor, yo te recomiendo que leas una encíclica de San Juan Pablo II, Fides et Ratio. A ver, repite. Fides et Ratio. Que significa fe y razón. No hay por qué oponer la fe y la razón, no hay por qué oponer la fe y la ciencia. La fe supera a la razón, supera a la ciencia, pero no la aplasta. Por lo tanto, respondo, la fe, aunque supera a la razón y a la ciencia, la potencia. Ha habido científicos que han sido grandes creyentes. ¿La ciencia trata de explicar lo que la fe no lo puede explicar o no? Al contrario, la ciencia tiene un límite. Repito, la ciencia tiene un límite. La razón humana es limitada y además sería por el pecado. Escucha lo que estoy diciendo, presbítero doctor. He dado dos características de la razón. La razón es limitada y está herida por el pecado. Por lo tanto, tú no puedes explicarlo todo a través de la razón. La fe supera la razón, la ilumina, la potencia. ¿La fe sorprende más o mucho más cuando la ciencia es limitada? De hecho, la ciencia es limitada y la fe te sorprende. Por ejemplo, ¿cómo tú llegas a decir que Dios es uno y trino? Cuéntame, ¿cómo has llegado tú, Fray Armando Romero, a creer que hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Eso te lo ha dado la ciencia? Por la fe. Muy bien. Entonces la fe nos sorprende, nos abre un panorama espectacular. Repito, respetando la autonomía propia de la ciencia, la fe va más allá. ¿La ciencia no encuentra respuestas a lo que la fe logra hacer? Definitivamente, la ciencia, como hemos visto, tiene un oros. Oros en griego significa límite. ¿Qué significa oros? Límite. La ciencia tiene un oros, un límite. Yo no puedo explicar por la ciencia, por ejemplo, la inmortalidad del alma. Yo no puedo explicar por la ciencia el hecho de que Dios es Trinidad. Yo no puedo explicar por la ciencia que Jesús está en la Eucaristía.
Yo veo que tú, por ejemplo, y te felicito en la misa, hoy te he visto en la misa a las 7 de la mañana, en la consagración, de rodillas viendo el Santísimo, ¿qué dices? Señor mío y... Dios, Señor mío y Padre mío. Señor mío y Dios mío, dices. Señor mío y Dios mío. ¿Eso te lo dice la fe o la ciencia? La fe. ¿La fe tiene más poder que la ciencia? Definitivamente. Mira, dice Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué dice Romanos 8:31? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es fe. La ciencia tiene su valor. Mira, yo soy un hombre de ciencia porque estoy en la uni y la ciencia tiene su valor y la ciencia es bonita. Las matemáticas son bonitas, la física es bonita, la química, no he sido tan hincha de la química, pero también es bonita, pero la fe es mucho más. Sigue, doctor, no te duermas. ¿Tiene más misterio la ciencia o la fe? La fe nos lleva a los misterios. La ciencia, más que misterios, profundiza y va descubriendo aspectos de la realidad que antes pueden estar en forma oculta. La ciencia tiene también su mérito de ir profundizando en el conocimiento de la realidad, pero la fe nos conecta con los misterios, siendo el mysterium mysteriorum la Trinidad. El misterio de los misterios de la Trinidad. ¿Y cómo llegamos a la Trinidad? Por la fe. La ciencia va descubriendo aspectos de la realidad. Por supuesto que todo ello contribuye al bien de la humanidad. Gracias a la ciencia conocemos que tenemos células. Gracias a la ciencia sabemos que hay moléculas, átomos, electrones, neutrones, protones. Pero la fe va mucho más allá de todo. ¿La ciencia es humana? La ciencia es humana, definitivamente, pero es humana en el sentido de que lo realiza el ser humano, no los animales. Pero al mismo tiempo el ser humano hace ciencia porque es imagen y semejanza de Dios, es decir, porque tú eres inteligente. Por lo tanto, cuando se hace ciencia, se está manifestando cómo el ser humano ha sido creado por Dios como un ser inteligente y los avances de la ciencia repercuten en la gloria de Dios. ¿La ciencia que es del Espíritu Santo? Bueno, ahí hablamos de otro tipo de ciencia. Estamos hablando ya no de la ciencia que estamos hablando. ¿Por qué se habla de otro tipo de ciencia? Porque cuando tú me hablas del don de la ciencia como don del Espíritu Santo, estamos en un tema de fe. Tú me estás tocando la ciencia humana. Fíjate, no, también, déjame hablar, ciencia doctor. En general. Déjame hablar, Ya. presbítero doctor. Tu entrevista es la ciencia. Cuando tú dices la ciencia, siempre se entiende ciencia humana. Matemáticas, físicas, la química, biología, física cuántica. En fin. Ahora, si tú me tocas el don de la ciencia, ya estamos en otro nivel. Estamos en el nivel de la fe. El Espíritu Santo da 7 dones. Uno de los dones es la ciencia. Gracias a ese don yo descubro la presencia de Dios en lo ordinario, en mi trabajo. Gracias al don de la ciencia yo puedo hacer bien mi trabajo y ofrecérselo a Dios. La ciencia puede ser divina entonces. Cuando es don del Espíritu Santo. ¿Y en qué radica su divinidad? Tú mismo te vas a responder. ¿El Espíritu Santo es Dios, sí o no? Sí. Entonces, si el Espíritu Santo te da el don de la ciencia, estás recibiendo un regalo de Dios para que tú descubras la presencia de Dios en lo que haces cada día. Otra cosa, mira, tu pregunta es interesante. La teología, te pregunto, a ver, conságrate, te ganas 5 sublimes. Ya, ¿de dónde ¿Es lo vas a ciencia, sacar? sí o no? ¿La teología es ciencia, sí o no? La teología es ciencia. Muy bien, te ganaste 5 sublimes. El 30 de febrero te doy. ¿Cuándo? 30 de febrero. 30. De febrero. Ah, no. Pero eso no existe, porque Eso. es bisiesto o es tantos días.
Veintitantos. 30 de febrero nunca existe, hermano. A Ya, ver, pues, por la eso teología no existe. es ciencia de la fe, ¿ya? Ya. La ciencia tiene errores. Sí, porque es algo realizado por el ser humano. El ser humano es un ser falible y por eso la ciencia también se va ajustando. Si tú haces un recorrido de la ciencia en la historia de la humanidad, te vas a dar cuenta que se van ajustando a una serie de elementos. Acuérdate del caso Galileo Galilei, Nicolás Copérnico. Poco a poco se van ajustando una serie de puntos, se va mejorando la visión sobre la realidad. La ciencia tarda en madurar los conocimientos gestados en la tesis del hombre. Sí, porque como te he dicho, el científico asume un patrimonio pasado que es válido, pero puede darse cuenta que hay cosas que se tienen que ajustar o mejorar. Entonces así vamos desarrollando la ciencia, vamos tomando la riqueza del pasado, vamos actualizando el conocimiento y vamos lanzándonos al futuro. Al hacer ciencia, muchos hombres se inmolan. Sí, en el sentido de que ha habido científicos, por ejemplo, que no se han casado y se han dedicado plenamente a la ciencia. Hay personas que se han metido tanto al mundo de la ciencia que, digamos, son héroes de la ciencia. Entonces, la ciencia apasiona también. Sí. Pero no nos olvidemos que nuestra verdadera pasión tiene que ser Dios. O sea, hay que conjugar también las pasiones humanas con la gran pasión que debemos tener todos, que es la pasión por Dios. ¿Cómo se enfrenta el desgaste intelectual de hombres que hacen ciencia? Bueno, tu pregunta es muy amplia. Hacer ciencia desgasta intelectualmente, entre comillas, porque no es que se pierdan neuronas, pero sí una persona que se dedica a la ciencia, a las matemáticas. Por ejemplo, tiene una gran actividad intelectual, tiene que estar bien alimentado. Quien se dedica a las matemáticas, dormir bien, tener tiempos también de descanso, si no te puedes rayar, hermano. Yo conozco casos en la uni de gente que se rayó. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la uni, hacíamos la cola para el comedor universitario y en la cancha de fútbol había un chico que se lanzaba como si fuese arquero y no se estaba jugando ningún partido y todos decíamos, ¿qué le pasa? Y la cosa es que este chico, creo que estudiaba ingeniería electrónica, se había metido tanto al estudio, pero faltaba lo que a ti te sobra. ¿Qué faltaba? Mihui. Faltaba rancho. Entonces se le cruzaron varios chicotes, volaron varios fusibles y ahí están las consecuencias. ¿Y sobrevivió o no sobrevivió? Ya no sé, no le seguí el rastro, hijo. ¿Vale la pena hacer ciencia? Todo lo que es humano, verdaderamente humano, hay que potenciarlo. Claro que vale la pena hacer ciencia. ¿Y vale la pena hacer la ciencia del Espíritu Santo? Vale la pena invocar al Espíritu Santo para que tengas el don de la ciencia. ¿Y cómo lo expreso o cómo distingo y diferencio la ciencia humana con la ciencia del Espíritu Santo? ¿No te ha quedado claro lo que he explicado? Porque yo puedo decir ciencia y me pueden entender ciencia. Por eso te digo, es que atiende lo que estoy hablando. Concéntrate, doctor. Estás pensando en los A signos menos de civiles. que esté en una iglesia y sea esa persona católica. Déjame hablar, doctor. Vamos a clarificar otra vez lo que ya he explicado. Cuando tú dices ciencia humana, hablamos de todo el conjunto de actividades intelectuales que me llevan a un conocimiento profundo de la realidad. Matemática, física, química, biología, computación, electrónica, mecatrónica. Cuando tú me estás hablando del Espíritu Santo, me hablas del don de la ciencia. Entonces no mezcles. Un científico puede ser un gran matemático, pero puede ser que sea un ateo. Entonces no tiene el don del Espíritu Santo de la ciencia. Porque como no cree en Dios, no ofrece su trabajo a Dios. Entonces es bueno poner estos dos ámbitos. La ciencia humana, donde tú desarrollas tu inteligencia,
y el don de la ciencia que actúa sobre tu trabajo, actúa sobre tu actividad intelectual. El Espíritu Santo te unge para que hagas bien tu trabajo. La ciencia, con sus avances y adelantos científicos, trae progreso y bienestar al país y al mundo. Sí, pero la ciencia que impulsa la tecnología nunca puede estar desconectada de la moral. Esto que quede claro. ¿Y cómo así? ¿Cómo tiene que estar conectada la moral con la ciencia? Porque todo lo que se hace tiene que pensar en el bien del hombre. Por ejemplo, ¿por qué se hizo la bomba atómica? Porque hubo un gran desarrollo de la ciencia, la física cuántica. Oppenheimer, por ejemplo. Sí, pero no entiendo por qué se le alaba a un hombre que... Por eso, déjame terminar. No he terminado, doctor. Ya. ¿Me dejas terminar, no? Sí, sí. Casualmente a eso voy. Si tú tienes un científico que está pensando, que no sé si será el caso de Oppenheimer, tampoco voy a dar un juicio sobre él, pero sí vamos al ejemplo que yo quiero transmitir. Un científico que está pensando utilizar todo su conocimiento para elaborar una bomba recontra destructiva, ahí vemos que hay un tema moral. Yo no puedo usar la ciencia para destruir a seres humanos. Entonces, por eso te decía, la ciencia tiene que estar conectada con la moral. No todo lo que se puede hacer en la tecnología es moralmente correcto. Por ejemplo, se ha desarrollado mucho el tema de la fecundación in vitro. La fecundación in vitro es inmoral, porque la concepción tiene que ser realizada en una relación normal, conyugal, varón y mujer, no en el laboratorio. Entonces vemos ahí que hay mucha ciencia y mucha tecnología, pero todo eso está desconectado de lo moralmente correcto. ¿Me entiendes? Bueno, mi punto de comparación con Andrés Oppenheimer, pues, ¿no? El periodista sudamericano. Bueno, pues ese es otro tema, me parece, ¿no? Pero justamente por el otro Oppenheimer, Andrés Oppenheimer, sí, se ha visto opacado. Quiero aclarar que Oppenheimer, el físico, no sé si él tenía la intención de la bomba atómica, pero sí sus conocimientos fueron utilizados para la bomba atómica. Sí. ¿La ciencia puede solucionar todo o no? No. Por ejemplo, ahorita te viene un cáncer terminal. Un cáncer terminal. Ni con todo el oro del mundo te libras, hermano. Entonces, tampoco hay que endiosar la ciencia. Yeah. Para hacer ciencia se tiene que invertir en educación. Sí, yo creo que ya hemos tocado ese tema, ¿no? Hicimos un programa sobre la educación. Hay que invertir en ciencia, en arte, en humanidades, en cultura. En habilidades blandas. Por ejemplo, hay que invertir en todo lo que desarrolla las potencialidades que hay en el ser humano. Para hacer ciencia hay que tener curiosidad. Bueno, siempre se dice que la ciencia, aparte de la capacidad intelectual de alguien, implica la capacidad de admirarse, la capacidad de poder curiosear en un sentido bueno y buscar profundizar en la realidad. Para hacer ciencia hay que reinventarlo y reingeniarlo todo. Hay que asumir lo bueno del pasado, actualizarlo y proyectarnos al futuro. Para hacer ciencia, ¿para qué hacer ciencia si casi todo está descubierto? No, no todo está descubierto. Y eso es lo bonito de la realidad, que en definitiva nos lleva a Dios. Siempre Dios nos sorprende en su creación, siempre. Y cuanto más profundizamos en la realidad, descubrimos más las maravillas de Dios. Así que no todo está dicho, la ciencia sigue avanzando, sabiendo que, lo voy a decir 1000 veces, nunca debemos desconectar la ciencia de la moral. Por ejemplo, una vez se hizo una ciencia por gestos y experiencias. Sí, no, y ahora hay muchos campos de la ciencia. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la uni no había ingeniería mecatrónica. Ahora hay ingeniería mecatrónica. Sí.
Entonces vamos desarrollando diferentes ámbitos de conocimiento. ¿Cómo se inculca en las futuras generaciones el interés de hacer ciencia? Primero, en los colegios hay que dar un buen nivel de matemáticas, de física, de química, biología, etcétera, dar buenos conocimientos, tener buenos profesores, porque los buenos profesores también incentivan a los alumnos el meterse en esos campos. Yo he tenido la gracia, te lo digo, de tener buenos profesores de matemáticas. En la uni he tenido buenos profesores y eso también incentiva. ¿Qué tan importantes son las becas de estudios para los que aprenden ciencia? Yo creo que todo lo que signifique apoyar a las clases menos favorecidas manifiesta que en un país se está buscando el bien común, porque hay gente muy buena, estoy hablando en cuestiones de capacidades intelectuales, que no tienen la oportunidad de estudiar porque no hay dinero. Entonces es muy importante que las autoridades, independientemente del color político, se preocupen de potenciar, fomentar, favorecer a aquellos chicos de clases pobres que tienen capacidades para desarrollar las ciencias. Mira que hace poco leí una noticia de un mexicano, un científico mexicano que ha venido a Lima porque se sorprendió de la capacidad que tienen los estudiantes de la uni para desarrollar problemas de matemáticas. Y muchos de esos chicos de la uni son de clases bajas, entonces hay potencial. La ciencia es de un mundo emergente, es de la clase emergente. La ciencia es de la clase emergente. No, la ciencia no conoce clases. Lo que pasa es que cuando no hay para comer, no hay para vestirse, no hay para comprar libros, es más complicado que un chico de esa clase social pueda dedicarse a la ciencia. Pero no siempre es difícil porque si te lo propones lo puedes lograr. Pero las condiciones económicas afectan. Por eso tu pregunta de las becas es una pregunta muy acertada. Sí, pero el que la persiste la consigue. Pero no todos la persiguen, ¿no? No todos, ¿no? Cada caso es cada caso. Un chico que vive en un ambiente de esteras donde no hay agua, donde no hay luz, puede tener muchas potencialidades, pero la va a tener bien complicada. Pero ¿y si lo logra? Mucho mérito, ¿no? Y ha habido casos de gente de condición muy humilde que ahora son grandes científicos y han elevado su nivel económico. Hay que sacarse el sombrero por esa gente. Esa es la gente que hace patria. Esa es la gente que hay que poner como referentes. Y toco un tema político, ¿no? No hago política, toco un tema político. Casualmente, uno de los errores gravísimos del comunismo es que quieren igualar por abajo, cuando lo que hay que hacer es potenciar las clases más pobres en vez de enfrentarlas con los ricos, potenciarlas y buscar oportunidades para todos. Nazcas con estrella o estrellado, ¿tienes posibilidades en el cosmos? ¿Tienes oportunidades? Hay que buscar que todos tengan oportunidades, para eso están las autoridades. Las autoridades están para forjar el bien común y forma parte del bien común una buena educación. Siguiente, doctor. No importa si naces con estrella o estrellado. A ver, tu lenguaje es medio supersticioso. Tú naces como imagen y semejanza de Dios, tú naces siendo amado por Dios, tú naces en un contexto determinado y como tú mismo has mencionado, el que la sigue, ¿qué más? La consigue. Entonces, si te esfuerzas, si eres creyente además, te apoyas en Dios, vas a salir adelante. Lo que pasa es que muchos cuando nacen no tienen tanta estrella, no tienen tanta suerte y a veces nacen estrellados.
Doctor, no me hables de suerte. No tienen tanta bendición, o están en una encrucijada, están entre la espada y la pared, Te hago una pregunta teológica. o están predestinados. Estás hablando roscas, hermano. Te hago una pregunta. ¿Dios bendice a todos, sí o no? Sí, ¿Dios ama a todos, sí o no? sí, Ahora, ¿Dios quiere que nosotros colaboremos con Él, sí o no? sí. Entonces colaboremos con Dios, y si vemos que podemos ayudar a un chico pobre, no sé, con una beca, con una ayuda, hagámoslo. ¿Qué tan importante es el empresariado privado y público para llevar a cabo, para emprender ciencia? Muy importante que en las empresas haya una dimensión social. Esa dimensión social puede concretarse no solo en ayudas a comedores populares, sino también dando becas a chicos de clases pobres para que estudien carreras técnicas o carreras de ciencia. ¿Cómo se hace ciencia con los niños? Algo ya he dicho, teniendo buenos profesores que motiven, incentiven, dando contenidos sencillos para las edades propias de los chicos. Es muy importante la forma como fomentamos en los niños lo bonito que son las ciencias y lo importante que es desarrollar las ciencias para el progreso de un país. ¿Cómo se hace ciencia con los jóvenes? Teniendo mucha paciencia y mostrándose a los jóvenes el futuro maravilloso que puede tener un joven que se dedica a las ciencias. ¿Los adultos también pueden seguir haciendo ciencia o se pueden animar a hacer ciencia? Las decisiones fundamentales se dan en la época de la adolescencia, juventud, pero si un adulto ve tardíamente que su vocación es la ciencia, nunca se debe cerrar ninguna puerta. Nunca es tarde para hacer ciencia. No, nunca es tarde. No es lo general que alguien a los 40 años se decida por entrar a la uni, por ejemplo. Digo la uni porque es la universidad donde yo estudié. No es lo común, pero bendito sea Dios si ha descubierto esa será su vocación de científico. A la vejez viruela. Sí, pero tú sabes pues que cada uno es diferente. Igual pasa con la vocación sacerdotal. Yo he recibido en el seminario, cuando he sido rector, a un científico, por ejemplo, ¿no? César Vialardi, que ahora es sacerdote. César Vialardi, ¿te suena? Sí, el padre, Ya, que tiene mucho pelo, ¿no? por así decirlo. César Vialardi, ¿qué era? A ver, ¿te acuerdas? Era vicario de Cristo sacerdote. No, pero ¿qué profesión tenía antes de ser sacerdote? Era, se dedicaba a la gestión pública, pues, ¿no? No, él era matemático de la UNI. Tenía bueno. doctorado en matemática en Alemania. Bueno, trabajó en la Universidad de Lima, Claro, ¿no? fue vicerrector de la Universidad de Lima. Yo lo conocí a él en el Colegio San Agustín, luego en la UNI. Y fíjate, yo lo recibí en el seminario. Cuando él tocó el timbre del seminario, yo lo recibí y yo le animé para que entrara al seminario y ahora es sacerdote. ¿Y a qué edad entró Vialardi al seminario? ¿Sabes? No sé. 45 años. Padre, ¿y qué requisitos o qué requerimientos o cuál es el perfil, cuáles son las actitudes que se tiene que tener para que el mundo, la gente haga ciencia? ¿Qué requisitos, qué requerimientos, cuáles son las actitudes, cuáles son las habilidades que se tienen que tener para que la gente haga ciencia? ¿Cuál es la premisa? Uno debe ser consciente de su propia vocación. Hacer ciencia es una vocación. Hay gente que le gusta las letras, su vocación es ir por el mundo de las letras. Hay gente que le gusta el arte, su vocación es ir por el mundo del arte. Hay gente que tiene habilidad para las ciencias, esa es su vocación. Entonces hay que conocerse y descubrir la propia vocación. La curiosidad, la inquietud, la avidez determina si el perfil es destinado o encaja en lo que es la profesión de la ciencia. Lo que pasa es que la admiración, la avidez que has mencionado,
Tiene que estar presente en todos los ámbitos. Alguien que le gustan las letras también tiene que admirarse de los grandes literatos, también tiene que tener esa avidez por leer, etc. O sea, eso marca todos los ámbitos, todas las vocaciones. ¿La actitud contemplativa es propio de la ciencia? La actitud contemplativa es propio de todo aquello que implica buscar conocimiento, no solamente la ciencia, también las letras. ¿Esa actitud contemplativa también se tiene que tener con la ciencia del Espíritu Santo? Cuando hablamos de la contemplación en el ámbito de la fe, hablamos ya del ámbito de la oración. Y la oración implica, evidentemente, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, implica también un esfuerzo propio por buscar espacios para conversar con Jesús. ¿Para hacer ciencia se debe de ser profesional o puede ser aficionado? Hay dos ámbitos aquí que conviene distinguir. Ser un profesional, un estudio que llamamos una carrera, o también un hobby. Hay gente que de hobby hace ciencia. ¿Qué pasa si haciendo ciencia me convierto en fanático? ¿Es malo o es bueno? Tú mismo te vas a responder, ¿el fanatismo es bueno o malo? No sé. Ser fanático es aplastar a los demás con tus ideas. Pregunto, ¿aplastar a los demás con tus ideas es bueno o es malo? Creo que en ese aspecto se tiene que regular, se tiene que modelar, entonces ya no es se fanático, tiene que controlar, pues. por responsabilidad. Entonces, si tú controlas tus ímpetus y no buscas imponer tus ideas, no eres fanático. El fanatismo es malo. ¿Qué tienes que tener en cuenta antes de hacer ciencia? Conócete a ti mismo, mira tus habilidades, descubre tus gustos. ¿Qué tanto le debemos a la ciencia en lo que es la medicina actual? Muchísimo, pues, porque la medicina forma parte del mundo de las ciencias, así que la medicina se va desarrollando también a través de un conocimiento más profundo de la composición del ser humano. Eso es hacer ciencia. ¿Qué tanto le debemos a la ciencia lo que es la tecnología actual? La tecnología bebe de la ciencia. La tecnología es aplicar la ciencia en una serie de elementos que van a mejorar las condiciones de vida del ser humano. Por lo tanto, hay una relación esencial entre ciencia y tecnología. ¿Gracias a la ciencia hay más salud o no? Podríamos decir que sí. Tocamos el tema de la medicina, la biología, la bioética, etc. Pero también vuelvo a lo mismo, así como ha habido grandes avances que repercuten en mejorar las condiciones de salud, también ha habido lamentablemente retrocesos en el tema moral. He hablado ya de la fecundación in vitro, puedo tocar el tema de la manipulación de las células madre, puedo tocar el tema de operaciones transgénero, puedo tocar el tema del aborto. Hay técnicas especializadas en matar a un ser humano, eso se llama aborto. Eso es una vergüenza para la humanidad. ¿Gracias a la ciencia se vive mejor y más cómodo que antes o no? Sí, pero otra vez, disculpa que sea pesado, espeso, toco el tema moral. El desarrollo científico no siempre va de la mano con el desarrollo moral. Gracias a la ciencia el hombre ha evolucionado. El hombre tiene más conocimiento. Hay avances en la tecnología. Pero la gran pregunta es siempre, ¿cómo está la moralidad de la humanidad? Vamos a preguntarnos en este momento, si me permites, doctor, ¿podemos decir que estamos mejor en una sociedad donde hay mafias que prostituyen niños? ¿Podemos decir que estamos mejor en una sociedad donde hay adicción a la pornografía? ¿Podemos decir que estamos mejor en una sociedad donde el narcotráfico se ha metido en todos los recovecos de la realidad? ¿Podemos decir que estamos mejor en una sociedad donde ya no se puede hablar de varón o mujer, ahora estamos en el todo vale? Por supuesto que todo esto me lleva
a indicar que estamos en una profunda crisis moral. Gracias a la ciencia se ha mejorado el perfil, el raciocinio y la idiosincrasia del hombre. Mira, la ciencia no va a definir como elemento contundente y decisivo la calidad de una persona humana. Yo puedo tener una persona analfabeta, pero que es virtuosa, y esa persona tiene más humanidad que un científico que puede tener 20 doctorados, pero que es una persona sin valores. Así que a ser virtuosos. Gracias a la ciencia, ¿el mundo es un lugar mejor para vivir? Bueno, creo que ya he respondido. El mundo será un lugar mejor para vivir, no porque hayan grandes desarrollos tecnológicos, sino porque vamos a vivir como verdaderas personas, nos vamos a respetar, no vamos a atacar la vida del ser humano con el aborto, no vamos a atacar el valor sagrado de la familia con la ideología de género, no vamos a atacar el valor sagrado de la sexualidad con todo tipo de perversiones sexuales como las que ahora contemplamos con dolor y vergüenza. Gracias a la ciencia, el mundo tiene las curas y los antídotos para males y enfermedades de personas. Sí, en un sentido se ha mejorado el tema de la salud pública, pero no llega a todos, ¿ah? Cuidado, no llega a todos. Hay gente que se muere de hambre, hay gente que muere de tuberculosis, hay gente que no tiene para comprarse una pastilla. Gracias a la ciencia hay más empleo en el campo profesional y laboral. Tu pregunta es muy interesante y las autoridades tendrían que responder esto. Lamentablemente hay muchas personas capacitadas que no tienen trabajo y esto es algo que tenemos que subsanar en una sociedad. Hay gente que se ha sacado la mugre estudiando, gente muy capacitada, pero no tienen la oportunidad de desarrollar su profesión. Mientras más patentes haya, el país tiene competitividad y crecimiento sostenido. Mientras más patentes haya. El Estado tiene que ayudar a los científicos, a las empresas, a las organizaciones que se dedican a la ciencia para que puedan desarrollar todo lo que al máximo pueden dar, y el tema de las patentes es una forma de fomentar la iniciativa privada también. Mientras más patentes haya, se consolida una industria que trae progreso al país y al mundo. Definitivamente, todo lo que es apoyar la iniciativa privada repercute en el bien del país, pero hay que controlar para que no haya monopolios, ¿de acuerdo? ¿Qué tan importante es que haya beneficios e incentivos para hombres de ciencia? Importantísimo, hermano. Comenzando por pagarle bien a los profesores universitarios, comenzando por pagarle bien a los profesores de matemática, de física, de química. Paguemos bien a los profesores, por ahí hay que empezar. Bueno, terminamos, doctor, me voy. ¿La ciencia puede ser una marca país? La ciencia puede ser una marca país. Tu pregunta creo que deberías hacerla a un marquetero, ¿no? Pero también se le puede hacer un peruano de pura cepa, ¿no? Como Johnny Pacheco. Como un limeño mazamorrero. Bueno, todo lo que signifique O un motivar, criollo de romperraja. todo lo que signifique motivar la ciencia que se hace en el Perú, hay que promocionarlo. Y vuelvo al tema que me ha gustado. Mira, la otra vez me invitaron a almorzar y un señor me dice: padre, hay una noticia muy bonita. En el Perú tenemos los mejores matemáticos de América Latina. Un mexicano, que es un tigre en matemáticas, ha percibido que los peruanos que se dedican a las matemáticas son tigres y quiso darse cuenta por qué, y vino a Lima, fue a la uni y se ha quedado sorprendido del nivel de matemática de la uni. Entonces hay potencial, hermano. Nosotros decíamos en mis épocas de estudiante, la uni es la uni. Y el nivel de matemática de la uni, según este mexicano, está en el top. Pero claro, eso no se difunde porque los peruanos, y agradezco tu pregunta de Marca Perú, nos falta marketear más lo bueno que hay en el Perú. Pero el índice PISA de los alumnos de colegio está bajo. Sí, eso es verdad también. Eso es verdad.
Eso es verdad. Pero fíjate, teniendo ese nivel bajo, cómo hay gente tigre de matemáticas en la Universidad Nacional de Ingeniería. Terminemos, doctor. ¿La ciencia puede lograr que el país se promocione y mejore su reputación? Por supuesto, ya lo he dicho, todo lo que signifique promocionar lo bueno que hay en el Perú, bienvenido sea. Última pregunta. ¿Cómo se logra el capital semilla para hacer ciencia en el país? ¿Cómo se logra el capital semilla para hacer ciencia en el país? Con buenos profesores. Hay que apoyar todo lo que significa la docencia. Hay que pagarle bien a los profesores. Hay que formar bien a los profesores. Y ya he dicho, vuelvo a decirlo, yo cuando era un chibolo, ¿por qué quise entrar a la uni? Porque me comenzó a gustar las matemáticas por los profesores que tuve. Geometría, trigonometría, aritmética, álgebra. Entonces, buenos profesores son un incentivo para que muchos jóvenes se animen a ese maravilloso mundo de la ciencia. Mi mensaje final. Padre, pero yo le pregunté cómo se obtiene el capital semilla, que es cómo se obtiene el financiamiento. No, capital semilla, doctor. El financiamiento, pues Cuando eso hablamos es de lo que me refiero. semilla, hablamos de semilla, seminario, canteras. Las canteras son las personas. Otra cosa es el tema económico. Pero el financiamiento, ¿qué? Ahí, ahora sí, saber? financiamiento. Tú no me has dicho Ya, financiamiento. bueno, ¿cómo me has se dicho obtiene? capital semilla. ¿Te quedó claro? ¿Cómo se obtiene el capital, el financiamiento? Pues, Pero antes quisiera aclararte algunas cosas. Capital semilla es la gente, ¿me entendiste? Ya. Las semillas son las personas que hay que echarles su agüita, cultivarlas, formarlas. Pero la gente no es el capital humano. La chacaca, pues háblame en griego. La gente no es el capital humano. Por eso, pues la gente, pues tú me has hablado de la El plata. capital semilla es el dinero, el financiamiento, el presupuesto. ¿Seguro? Sí, bueno, sí. En tu lenguaje será. Bueno, según lo que tengo entendido. Ya. ¿Cómo se obtiene el financiamiento? Ahora sí, financiamiento. Para hacer ciencia en el país. Bueno, para eso están los profesionales, los ministerios, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, para eso están. Yo ahorita, hermano, como sacerdote, simplemente te digo que veo que hay jóvenes, por lo que trato en las parroquias donde he estado, con muchas capacidades para entrar en el mundo de las ciencias. Hay gente muy buena en el Perú y las autoridades a veces dejan mucho que desear porque no se preocupan de potenciar a la juventud. ¿Cómo se consigue y cómo se convoca el capital humano? La gente que trabaja, la gente que opera, la gente que hace para hacer ciencia en el país. Ese es un trabajo de una estrategia que tendrá que hacerla los encargados de fomentar la ciencia en el Perú. Para eso hay autoridades, organismos. Yo no soy especialista en estrategias de convocatoria de jóvenes con habilidades de ciencias. Así que es algo que simplemente no te puedo responder técnicamente. Simplemente te digo, para eso están las autoridades. ¿Qué marco legal debe existir para darle lugar y confianza a los hombres de ciencia? ¿Qué marco legal? No tengo ni idea, hermano. Pregúntale a un abogado. Pero, o sea, una lluvia de ideas. ¿Qué puede ser el marco legal? ¿Cómo se puede gestar? Hermano, yo en el derecho soy ignorante total. Así que estaría mal que yo diga algo porque no puedo hablar de mi ignorancia. Simplemente te digo, hay abogados que verán ese punto, ¿no? Pero puede ser ser responsables, ser éticos Ya, pero y eso- erradicar la corrupción, Pero ese- para hacer una pero ciencia honesta. Ese no es un tema legal, es un tema moral que ya lo he hablado en la entrevista. Bueno, Bueno, vamos a terminar porque tengo que hacer. Te doy gracias por este tema. padre, la ultimita. ¿Cómo se enfrenta la fuga de talento de hombres de ciencia de nuestro país? Creo que también ya lo he dicho en la entrevista, ¿no? La fuga de talento. Si tú promocionas a los jóvenes y potencias a los jóvenes, y si tú acoges a los jóvenes y les pones buenos profesores, si tú das posibilidades para todos los jóvenes, y si los profesionales jóvenes encuentran trabajo porque las autoridades se rompen el coco para buscar esas oportunidades, no se van a ir a otro lugar. Muchas gracias, doctor. Su Gracias. mensaje para el Encuentro Científico Internacional de Invierno con Modesto Montoya en la Universidad Ricardo Palma.
Ya. Yo quisiera dejar en claro que la Iglesia siempre ha apoyado las ciencias. Y es una gran injusticia decir que la Iglesia se opone a las ciencias. Las universidades existen por la Iglesia. Las universidades en el mundo empezaron dentro de la Iglesia. Grandes científicos que han marcado la historia de la ciencia han sido católicos. Gregorio Mendel, monje agustino, padre de la bioética y la genética. El padre Georges Lemaitre, belga, diseñó la teoría del Big Bang. Einstein admiraba al padre Georges Lemaitre. Y así podría seguir. Así que Y un hito la más que se me Iglesia acuerde. potencia las ciencias. La Iglesia quiere que se haga una ciencia siempre conectada con valores morales. Un ultimito, por ejemplo, el gran científico que descubrió el tema del Down, lo que origina el síndrome de Down, Jérôme Lejeune, disculpen mi francés, y que fue un provida 100%. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco. Ya, doctor, relájate. Doctores Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Amén. No se pierda el correo mariano, no se pierdan los programas radiales del padre Carlos Rosel de Almeida, confirmando nuestra fe los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú, y los domingos el programa Hoy es el Día del Señor a las 9:30 de la mañana por Radio María Perú, en cualquier aparato, dispositivo de audio, de sonido, en la página web de Radio María Perú, en el fanpage de Radio María, en la página de Facebook de Radio María Perú, esa página de Facebook, ese fanpage con la Virgen en tonos turquesas, pasteles y celestes. También no deje de comprar, no deje de regalar, no deje de compartir, no deje de consumir los libros del padre Carlos Rosel de Almeida, Los Ratitos, como un ratito con la Virgen María, El brazo que sostuvo a Dios, Semillas de Misericordia, de venta en Editorial Paulinas, en Librería San Pablo, en Librería Santa Faustina del Señor de la Divina Misericordia de Surco, y en la Librería Salesiana de las primeras cuadras de la Avenida Brasil. Amén. Ya, doctor, corta.